buenos días y feliz sábado. Te invito a quedarte en este estudio porque iniciamos ya. Muy bien, una vez más, amigo, bienvenido a este estudio de la palabra de Dios y en este ministerio transformados por su palabra. Déjame comunicarte que ya iniciamos una nueva lección para este nuevo año. Y por cierto, feliz año nuevo 2021 para cada uno de ustedes. Transmitimos desde aquí de la iglesia hispana de Morgantown. Y en esta mañana pues quiero presentarles a la nueva lección de escuela sabática, la nueva lección que estaremos estudiando los meses enero, febrero y marzo. Una vez más, bienvenido y felicitarte a ti que te unes en esta hermosa mañana a la transmisión en vivo de la iglesia hispana de Morgantown. El día de hoy tenemos un tema maravilloso para ti. Sin duda va a ser de mucha reflexión, porque Dios va a hablar en esta mañana a través de su palabra. Y la lección de la semana, como ustedes pueden ver ahí en el título, en el parte del Facebook, titula Crisis de Identidad. Hay algo muy interesante cuando vamos a la palabra de Dios y vemos al pueblo de Dios cómo es que sufrió una crisis de identidad. Se había olvidado de dónde Dios los había sacado. Es por eso que el tema del trimestre es Isaías, consolaos, pueblo mío. Estaremos estudiando estos 3 meses el gran libro, como muchos lo llaman, el libro evangélico, Isaías, consolaos, pueblo mío. Isaías es un nombre bonito que significa el Salvador o el eterno salva. Pues estaremos juntos escudriñando la palabra para ver cuál es el mensaje de Isaías. ¿Qué mensaje tiene o tuvo para el pueblo de Israel y qué mensaje tiene para nosotros en este tiempo? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer el versículo que nos acompañó en la semana. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 1. Estaremos iniciando leyendo el versículo que nos acompañó durante la semana. Ahora también, si tú deseas ser parte de este estudio y no tienes un estudio para día a día revisar la palabra de Dios, te invito a que nos escribas y puedas pedir tu libro de estudio, Isaías, consolaos, pueblo mío. Vamos al libro de Isaías capítulo 1, el versículo 18. Un versículo maravilloso, un versículo de llamado, un versículo de apelación, un versículo también que nos invita a cada uno de nosotros a ir y arreglar cuentas con nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allí: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravillosa promesa para el pueblo de Dios. Qué maravillosa promesa fue para el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías. Pero también qué maravillosa promesa es para ti y para mí en nuestro tiempo y más aún en este nuevo año 2021 que estamos iniciando. Ya estamos a 2 de enero, el segundo día del año, y qué maravilloso saber que estamos con vida y contamos con la oportunidad de ser transformados por su palabra. Vamos a ir al punto número 1 de esta hermosa lección. Y se encuentra justamente en el versículo 2 del libro de Isaías. El punto número 1 de esta lección, vamos a llamarlo así: habla Jehová, habla Jehová.
Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Isaías. Y vamos a ver un poquito cómo estaba el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías. ¿Cuál era su contexto? ¿Cómo estaba la sociedad? Y más aún, ¿cómo estaba la condición espiritual del pueblo de Dios? Y vamos a comparar cómo está hoy en día la condición espiritual del pueblo de Dios en este año 2021. El libro de Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios allí: visión de Isaías, hijo de Amós, el libro de Isaías, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, pueblo de Dios. Judá y Jerusalén, pueblo de Dios. En Jerusalén estaba el templo donde todos allí adoraban, iban a las sinagogas, cantaban, adoraban a Dios en Jerusalén. Hacían sacrificios de animales, porque recuerdan en la antigüedad, para recibir perdón tenías que llevar un corderito, ¿no? Hacer sacrificios, habían fiestas semanales, anuales, ¿no? Había muchas cosas que el pueblo de Israel hacía que Dios les había mandado para que hagan. Pero vamos a ver qué es lo que pasó con la adoración y vamos a ver la situación espiritual del pueblo de Israel. Dice allí: Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Vemos que Isaías tuvo un gran ministerio durante la época de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes o que fueron reyes de Judá, el pueblo de Dios. Vamos a ver el versículo 2, amigos y hermanos, en esta mañana. Y vamos a entrar a la primera parte de esta lección que vamos a sacar de la palabra de Dios. Y quiero que junto conmigo tú tomes tu Biblia y vayamos a esta palabra y rescatemos lecciones para nuestra vida diaria para ser transformados por la palabra de Dios. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Te das cuenta que aquí Isaías hace algo muy interesante? El versículo 1 dice: visión de Isaías. Dios llevó a Isaías en visión. Y él en el versículo 2 dice: porque habla Jehová. ¿Quién va a hablar en este momento? ¿Quién está hablando en el tiempo de Isaías para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá? Era el propio Jehová, el mismo Dios. ¿Y quién te va a hablar en esta mañana, amigo, hermano, que nos ves, que nos escuchas? Jehová te va a hablar en esta mañana. Por ello vamos a orar para que Dios pueda tocar nuestro corazón en esta mañana y pueda ayudarnos a entender su mensaje y podamos ser, con el poder del Espíritu Santo, podamos ser movidos a cambiar nuestra vida por completo. Querido Padre eterno Dios, Señor, qué hermosa mañana de sábado. Estamos, Señor, el segundo día del año, el primer sábado del año. Y queremos, Padre, empezar este sábado y también este año, Señor, siendo transformados por tu palabra. Padre, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón en esta mañana y que podamos escuchar tu voz, porque, Señor, serás tú quien hable en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Oíd cielos y escuchad tierra. El mensaje que era para el pueblo de Judá ahora trasciende para nosotros, porque el cielo y la tierra son testigos de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Y el cielo y la tierra son testigos de lo que Dios ha hecho a través de la historia con su pueblo y lo que hará con nosotros, el pueblo de Dios, hasta cuando Él venga por segunda vez. Porque habla Jehová. Mi querido amigo, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú abres la Biblia, es Dios quien quiere tener una audiencia contigo. Es Dios quien quiere hablar a tu corazón. Es Dios quien quiere amonestarte a través de su palabra. Es Dios quien quiere guiarte y darte la solución para cada problema en tu vida a través de su palabra. Cuando oramos, hablamos con Dios, conversamos con Dios, pero cuando abrimos la palabra, es Dios quien nos habla a nosotros a través de su palabra. Esa palabra que trajo los mundos a la existencia, porque Dios habló y existió. Esa palabra de poder, tú lo escuchas y es para ti,
cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú abres la Biblia. Dice Isaías, porque habla Jehová. En esta mañana Jehová nos va a hablar a nosotros. ¿Y qué es lo que habló Jehová en el tiempo de Isaías? Dice ahí la palabra de Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Dios les había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora ellos se habían rebelado contra Dios, porque todo lo que ellos hacían eran obras de iniquidad. Y vamos a ver más adelante cómo es que Dios compara a su pueblo de Israel, a su pueblo de Judá, al pueblo que Él eligió como Sodoma y Gomorra. Ciudades caracterizadas por su iniquidad y rebelión e inmoralidad. Y en este versículo dice, crié hijos y los engrandecí. Ellos se rebelaron contra mí. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios se había rebelado contra su Hacedor. Y vamos a ir ahora a la siguiente parte, que es gente pecadora. Lo vamos a llamar así la segunda parte, gente pecadora. Porque lo que aquí describe justamente es el pecado del pueblo de Dios. Es el pecado del pueblo que Dios había elegido, pero también es el pecado que el pueblo de hoy, que nuestra iglesia puede estar enfrentando, que tú y yo podemos ser descritos tal vez en estas líneas, en estos versículos que vamos a leer. Dice la palabra de Dios allí, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Yo te voy a invitar a que tú leas, porque no tenemos tiempo para leer todos los versículos, todo el capítulo 1 del libro de Isaías. Y la descripción de lo que pasaba en ese entonces, de la situación espiritual del pueblo de Israel. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Dios no aceptaba sus fiestas, sus sacrificios, inclusive sus días sábados de fiesta? ¿Por qué Dios no lo aceptaba y lo aborrecía? Si Dios mismo fue quien les había establecido las fiestas, pero ahora ¿por qué Él rechaza? Porque en los versículos más adelante dice, no me traigan más vana ofrenda. Estoy cansado de sus ofrendas, sacrificios, porque sus manos están llenas de sangre. ¿De qué me sirve todo eso? Dice Jehová. Gente pecadora. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5 o versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Hermanos y queridos amigos, por nuestro pecado, nuestra tierra, nuestro país está destruido. Nuestra familia, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos pueden ser destruidos si nosotros permanecemos en el pecado. A veces nos preguntamos, ¿por qué me sale todo mal? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos están como están? ¿Por qué mi país está como está? ¿O por qué estoy como estoy? Es por nuestro pecado, porque permanecemos en pecado, porque no hay nada bueno en nosotros. Y cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos la ley de Dios y nos comparamos, nos encontramos lejos de Dios. Porque la ley demanda obediencia y tú y yo somos hijos desobedientes, como el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá. Pero mira aquí, dice aquí, vuestra tierra está destruida. Y en el versículo 10, Dios compara a Israel, a su pueblo, tristemente, con Sodoma y Gomorra. Dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Otra vez, palabra de Jehová. Porque Jehová está hablando en este momento para nosotros. No habló solamente para el tiempo de Israel, sino ahora esta palabra que Jehová habló, porque Dios es eterno y su palabra es eterna. Porque el mismo Isaías dice, ¿no? Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Esa misma palabra ahora hace eco para ti y para mí en este nuevo año 2021.